La noche en que perdí mi sombra empezó como cualquier otra. No había luna, no había viento, y el pueblo de Santiago del Río dormía bajo un silencio tan espeso que parecía una manta. Yo volvía caminando del bar, algo mareado, pero lo suficientemente sobrio para notar algo que me heló la sangre. Mi sombra no estaba donde debía. La farola del camino iluminaba mi cuerpo perfectamente. Pero el suelo a mis pies estaba vacío. ¡Qué broma más tonta!, murmuré, intentando convencerme de que era cosa del alcohol. Me moví a un lado. Nada. El suelo seguía desnudo. Me acerqué más a la luz. Ni rastro. Y entonces escuché un murmullo detrás de mí. Bajito. Como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. Vuelve. Me giré de golpe. No había nadie. Solo la carretera, el campo seco, y la vieja fábrica abandonada a 1 kilómetro del pueblo. La fábrica de San Aurelio, cerrada desde hacía 30 años. Pero el murmullo siguió. ¿Vuelve conmigo? Un escalofrío me recorrió entero. Cuando miré al suelo otra vez, mi sombra apareció. Pero no estaba donde debía. Estaba unos metros más adelante. En pie. De espaldas a mí. Como si fuera otra persona. ¿Pero qué? Di un paso hacia ella. La sombra dio un paso más lejos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Oye. Le grité, sintiéndome un loco, vuelve aquí. La sombra se giró muy despacio, como si lo hiciera dentro del agua. No tenía ojos. Ni boca. Ni expresión. Pero aún así, supe que me estaba mirando. Y levantó la mano. Señalando con un dedo oscuro. Hacia la vieja fábrica abandonada. No voy ahí, dije en voz baja. Ni de coña. La sombra inclinó la cabeza, igual que un animal que estudia algo antes de atacarlo. Luego, se deslizó hacia la fábrica, no caminando, sino flotando sobre el asfalto, con movimientos suaves, casi elegantes. Cada pelo de mi cuerpo se erizó. Vale, esto no está pasando. Intenté alejarme. Pero cuando di la espalda, escuché pasos detrás de mí. Rápidos. Secos. Demasiado cercanos. Me giré aterrado, pero la carretera estaba vacía. Hasta que miré mis pies. No había sombra. Otra vez. Hijo de puta, susurré. La sombra reapareció frente a mí, tocando con su mano oscura el portón oxidado de la fábrica. El chirrido del metal se escuchó a cientos de metros. Las luces de la farola parpadearon. Y algo dentro de la fábrica contestó. Un golpe. Lento. Profundo. Como si alguien enorme hubiese despertado en la oscuridad. Sentí un impulso irracional. Un tirón en el pecho. Una presión como dedos invisibles empujándome hacia la entrada. No pienso entrar, repetí. Y en ese mismo instante, escuché una voz detrás de mí, tan pegada a mi oído que sentí su aliento frío. Entonces yo salgo. Me giré en un segundo. Una silueta negra, alta, larguísima, más delgada que un ser humano, se elevaba detrás de mí. Era como mi sombra. Pero estirada, deformada, multiplicada en capas que se movían como humo denso. No tenía rostro. Pero sí boca. Una larga grieta que se abría horizontalmente, mostrando un vacío infinito dentro. Mi sombra original estaba en la entrada de la fábrica. ¿Y la cosa que tenía delante? Era la sombra de esa sombra. La fábrica emitió otro golpe. El portón se abrió unos centímetros. Y mi sombra, la original, habló por primera vez. Su voz era exactamente la mía. Pero hueca. Ven a buscar lo que dejaste. Yo temblaba. No sabía qué había dejado. No sabía qué querían. Solo sabía que no podía dar un paso atrás. Porque la sombra detrás de mí me imitaba perfectamente. Y cuando intenté retroceder, ella también retrocedió. Pero hacia mí. Uniéndose. Pegándose a mis talones. Como si quisiera meterse dentro de mi cuerpo. Vale, susurré casi sin voz, vale, lo que sea, entraré. La sombra detrás de mí se detuvo. La que estaba frente a mí sonrió sin boca. Entré a la fábrica de San Aurelio. Y la puerta se cerró sola detrás de mí. Sin tocarla. Sin corriente de aire. Como si los muros mismos me hubieran tragado. La oscuridad era absoluta. Solo se escuchó un murmullo, suave, reptante, que venía desde lo más profundo de la fábrica. Ahora estamos completos. La oscuridad dentro de la fábrica no era normal. No era la simple ausencia de luz. Era espesa, casi tangible, como si pudiera tragarte si dabas un paso más de la cuenta. Sentí como el aire se volvía pesado, húmedo,
cargado de un olor metálico que no lograba identificar. ¿Hola? Dije, aunque mi voz sonó débil, como si la fábrica misma la absorbiera. Nada. Ni eco. Ni movimiento. Solo el latido de mi propio corazón marcando un ritmo acelerado y torpe. Una luz tenue parpadeó a mi izquierda. Una lámpara industrial colgada del techo, oxidada, que apenas daba suficiente resplandor para ver mi propia mano. Y allí estaba. Mi sombra. La original. Inmóvil. Proyectada en el suelo gracias a esa luz enferma, pero separada de mi cuerpo por varios metros. ¿Qué quieres de mí? Pregunté con un hilo de voz. La sombra giró la cabeza aunque yo no la había movido. Luego señaló hacia un pasillo largo y estrecho que se perdía en la oscuridad. No, no voy ahí, susurré, retrocediendo un paso. La sombra dio un paso hacia mí. No caminó, simplemente apareció más cerca, como si el espacio entre nosotros se hubiera acortado de un tirón. Mi respiración se cortó. ¿Qué dejé aquí? Pregunté, sintiendo el temblor en mis piernas. ¿Qué demonios quieres que encuentre? La sombra no respondió. Pero algo más sí lo hizo. Un golpe seco. Lejano. Como un martillazo enorme acumulado durante décadas. Después un susurro. Fino. Casi infantil. ¿No lo recuerdas, verdad? Me giré en un segundo. Había otra sombra. Pequeña. Apenas a la altura de mi cintura. Parecía la silueta de un niño. ¿Quién eres? Pregunté. La sombra infantil inclinó la cabeza, copiando un gesto demasiado humano para algo que no tenía rostro. Luego dio un paso hacia atrás, fundiéndose con la oscuridad del pasillo. Mi corazón se detuvo un segundo. No, 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 yo no vine aquí de niño. Nunca estuve aquí. Nunca. Pero la fábrica tenía su propia opinión. Una alarma vieja, oxidada, colgando del techo, se activó con un chillido seco. Solo por un instante. Lo suficiente para iluminar las paredes. Y lo que vi grabado en ellas me hizo temblar. Dibujos infantiles. Cientos. Trazos torpes hechos con tiza o carbón. Muñecos. Casitas. Un sol. Un perro. Y en cada dibujo, siempre había una figura negra sin cara. Mi respiración se volvió caótica. No, esto no puede ser mío. Yo jamás dibujé aquí. La sombra adulta, la mía, se detuvo junto a un dibujo en particular. Con su dedo oscuro lo señaló, como si quisiera obligarme a mirarlo. Me acerqué. Era un dibujo simple, infantil. Un niño pequeño con ojos grandes y pelo revuelto. Yo. Sin duda yo. Y a su lado, una figura negra que lo tomaba de la mano. Abajo había un nombre escrito con tiza blanca. Mi amigo nuevo. Mis rodillas casi cedieron. ¿Qué hice aquí? Susurré. La sombra se movió al fin. Se acercó hasta quedar justo frente a mí. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. Tú me dibujaste, dijo la sombra con mi propia voz hueca. Tú me hiciste real. Y luego, me dejaste aquí. Un ruido metálico, como cadenas arrastrándose, se escuchó desde lo profundo del pasillo. Mi sombra alzó la mano para ordenar silencio. Y el ruido se detuvo. Cuando te fuiste, la fábrica me necesitó. Y yo, te esperé. Esto no puede ser real, dije con la voz quebrada. La sombra se inclinó hacia mí, tan cerca que sentí un frío insoportable rodear mi pecho. Tú dijiste que volverías. Mi mente trató de negar, de borrar, de olvidarlo. Pero un recuerdo enterrado empezó a abrirse paso. Un recuerdo que olía a moho, a hierro oxidado, a ladrillos húmedos. Un pasillo. Una puerta cerrada. Mi voz de niño diciendo: no te preocupes, volveré por ti. Mi sombra se irguió. Me mentiste. Un golpe brutal sacudió la fábrica, esta vez más cercano. Las vigas rechinaron. El suelo vibró. Algo gigantesco despertó en la oscuridad del fondo. ¿Qué es eso? Pregunté temblando. La sombra respondió con calma antinatural. El que me reemplazó cuando te fuiste. Un sonido de garras enormes rasgó el cemento. Algo se arrastraba hacia nosotros. Algo que respiraba con dificultad. Algo que parecía arrastrar cadenas pesadas. Mi sombra dio un paso atrás. No por miedo, sino para dejarme frente a aquello que venía. Ahora él quiere verte, susurró. ¿Quiere que tú lo liberes? Como deberías haberme liberado a mí. Una figura inmensa emergió al fin del pasillo. Alta. Deforme. Cubierta de capas de sombra más densas que la mía.
con brazos demasiado largos y respiración cargada. Sus ojos eran dos agujeros blancos que ardían de rencor. Tú, gruñó con voz de eco lejano. Tú fuiste el primero. Y ahora, eres el último. El suelo tembló. Las luces parpadearon. Mi sombra sonrió. Y el monstruo dio el primer paso hacia mí. El monstruo avanzó por el pasillo como si el cemento no ofreciera resistencia. Cada paso hacía vibrar el suelo bajo mis pies. Sus brazos, alargados y envueltos en capas de sombra, rozaban las paredes dejando un rastro oscuro que se movía como tinta viva. Y aunque no tenía boca visible, oí claramente cómo respiraba, un jadeo húmedo, lento, como si llevara décadas esperando este momento. Mi sombra, la original, se apartó, dándome espacio, obligándome a quedar de frente a esa cosa que venía hacia mí. No huyas, susurró con voz hueca. Sabes que él te encuentra igual. ¿Qué es? Pregunté, retrocediendo. ¿Qué demonios es eso? La sombra no respondió con palabras. Solo señaló el pecho del monstruo, donde algo brillaba bajo las capas negras, una pequeña traza de luz, como una luciérnaga atrapada dentro del cuerpo. El monstruo habló de nuevo, su voz un eco rasgado. ¿Viniste, por fin? Yo esperé, cuando tú ya no volvías. Un escalofrío me cortó la respiración. ¿Esperaste? ¿Qué? No te conozco. El monstruo se detuvo a pocos metros. Alzó una mano gigantesca hecha de sombras densas. Y de pronto, el aire cambió. Una corriente helada me golpeó el pecho. La luz parpadeó violentamente y la fábrica quedó sumida en una penumbra roja. Un zumbido profundo llenó el pasillo. Algo como voces superpuestas. Mi sombra habló por encima de ese caos. Cuando eras niño, hiciste un trato sin saberlo. Dibujaste un amigo, y le diste vida. Pero cuando te fuiste, no regresaste para romper el vínculo. El monstruo gruñó, furioso. Una especie de crujido salió de su interior. Y esa vida, necesitaba otra a cambio. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Qué? ¿Qué vida? Yo era solo un niño. La sombra infantil volvió a aparecer. Salió del rincón como si hubiera estado esperando su turno. Se acercó con pasos lentos, silenciosos. Yo era tu amigo, susurró. Yo era el que inventaste para no sentirte solo aquí dentro. Mi garganta se cerró. No, eso no pasó. Yo nunca vine a esta fábrica de niño. La sombra infantil extendió una mano diminuta. Cuando sus dedos casi tocaron los míos, un recuerdo me explotó en la cabeza como un relámpago. Yo, pequeño, perdido en la fábrica, llorando, dibujando en la pared con un trozo de carbón para sentir compañía. Y luego, una puerta cerrándose detrás de mí. El eco de mi propia voz diciendo: espérame, volveré, solo un momento. El recuerdo se detuvo ahí. Cortado. Doloroso. El monstruo golpeó el suelo con su brazo y el pasillo entero tembló. No volviste, rugió. El eco me desgarró los oídos. Partes del techo comenzaron a caer. Yo era solo un niño, no sabía que había algo real aquí. La sombra adulta se acercó a mí. Pues ahora lo sabes. Y él, quiere que lo completes. ¿Completarte cómo? ¿Qué significa eso? El monstruo abrió el pecho. Las capas de sombra se movieron como cortinas oscuras. Dentro, la luz atrapada brilló más fuerte. Era una silueta humana. Pequeña. Encogida. Parecía un niño. El niño que yo había dibujado. Pero incompleto. Solo medio cuerpo. La otra mitad era sombra viva. La criatura infantil alzó su mano. ¿Necesito tu sombra para ser completo? La que me quitaste cuando saliste corriendo aquella vez. Mi corazón se congeló. La sombra adulta habló con voz más profunda que nunca. Entraste sin sombra. Significa que ya comenzó. Miré mis pies. El suelo seguía vacío. No tenía sombra. Era cierto. No la había tenido desde que vi la fábrica. Devuélvenos lo que falta, susurró el monstruo. Y la fábrica, te dejará ir. La fábrica entera gimió. Como si estuviera viva. Como si escuchara. La sombra infantil extendió ambas manos hacia mí ahora. Solo tienes que aceptarme, dijo. Dejar que vuelva contigo. ¿Volveré a ser tu amigo? Como antes. El monstruo, enorme y terrible, dio un paso más, agachándose, poniéndose a mi altura. Sus ojos blancos se llenaron de un brillo inquietante. Di que sí, susurró. Y todo, terminará.
El aire era tan denso que me costaba respirar. Sentí como mis pensamientos se mezclaban con recuerdos viejos, borrosos, quizá inventados, quizá reales. La sombra infantil me miraba sin rostro. Pero de algún modo transmitía miedo. Miedo a no completarse. A no existir. El monstruo retumbó. Di que sí. La fábrica tembló. Las luces estallaron. Todo quedó a oscuras. Excepto las siluetas brillantes de las dos sombras que esperaban mi respuesta. Y entonces lo entendí. Si decía que sí, mi sombra no volvería. Yo dejaría de ser yo. Algo más viviría en mí. Si decía que no, el monstruo me despedazaría. Me quedé paralizado. Entre la oscuridad absoluta, solo una frase salió de mis labios. Yo, elijo. La fábrica contuvo el aliento. Las sombras se acercaron. El monstruo abrió su pecho, listo para absorberme. Y justo cuando iba a pronunciar la última palabra, la luz regresó. Pero no la luz eléctrica. Era una luz blanca, pura, como un faro abriéndose paso desde el techo roto. Las sombras gritaron. Mi sombra volvió a mis pies. De golpe. De un tirón. Como si hubiera vuelto de un abismo. El monstruo rugió con furia, la sombra infantil desapareció en un chasquido, y la fábrica empezó a derrumbarse. Corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, sin respirar. Llegué a la salida justo cuando la puerta se desplomó. Caí al suelo fuera, jadeando, lleno de polvo. La fábrica quedó silenciosa. Hasta que una sombra pequeña, casi imperceptible, cruzó la pared derrumbada. Y me siguió a lo lejos. Pequeña. Infantil. Pegada a mis pies. Mi sombra volvió. Pero no estaba sola.